Amén, bendito sea Dios. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Yo creo que siempre esto ha sido necesario, pero en nuestros tiempos se hace más que necesario que haya un reanimar del amor de Dios en los corazones de todos aquellos que formamos parte de su iglesia. ¿Por qué razón? Porque estamos llamados a ser iglesia de Cristo, pero no una iglesia que pase desapercibida, una iglesia fría, sin influencia, una iglesia sin ser lo que Jesús nos dijo que fuéramos, la sal de la tierra, la luz del mundo. Y cuando la iglesia no está marchando, no está trabajando, no está haciendo la obra de Dios con el amor ferviente en sus corazones, no seremos una iglesia de buen nombre. Y yo creo que el buen nombre es algo que a todos nos llama la atención, nos preocupa, porque a nadie le gusta ser desacreditado, que su buen nombre se manche por alguna falta, por algún mal testimonio, por algún delito que podamos cometer. Todos buscamos conservar nuestro buen nombre en la mayor manera posible, en la mejor manera posible. Y si hablamos de la iglesia, yo creo que la iglesia también tiene que preocuparse por esto. Yo diría, como nadie, porque en la iglesia está el nombre de Dios. Y nosotros tenemos que traer honra y alabanza al nombre de Dios. Por eso Jesús dijo, hablando en el contexto de las buenas obras, dice, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo que deberíamos preocuparnos, no solo por ser iglesia, sino por ser una iglesia de buen nombre, una asamblea de llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, para vivir la vida que agrada a Dios y servirle con amor ferviente. Yo quiero leerles unos versículos en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que está por venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mira que vengo enseguida, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pues la iglesia de Filadelfia
fue una de estas iglesias que conservó su buen nombre. Una iglesia de buen nombre, definitivamente. No porque se llamara Filadelfia, que vamos a ver el significado de esta palabra, sino porque ellos dieron honor a ese nombre. Y como ya dijimos, pues todos estamos interesados en guardar nuestra reputación, nuestro buen nombre. La iglesia de Filadelfia, una de las iglesias del Asia Menor, era una iglesia de buen nombre. El fundamento de cualquier iglesia es el amor entre los hermanos. Esta iglesia estaba situada a 64 kilómetros de Sardis, que era ciudad fronteriza. El camino del correo imperial desde Roma a las provincias orientales pasaba por Troas, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, por lo que su ubicación era privilegiada. Sus viñedos y su producción de vino la hacían rica y comercialmente importante. Pero más allá de estas cosas que la favorecían, Filadelfia contaba con esta iglesia de Cristo, poderosa en su testimonio. Y aquí, más allá de Juan, que sabemos que fue el autor del Apocalipsis, el autor verdadero y primario fue el Señor. Dice aquí que el que escribe es el santo y verdadero. El santo y verdadero tiene un mensaje que compartir con los fieles cristianos en Filadelfia. La santidad es el atributo fundamental del Dios eterno. Él es conocido por el Hakadosh de Israel, el santo de Israel, el único santo. El único que puede ser santo en la manera absoluta, que es Él. Pero añade verdadero y señala a su autenticidad. Es real, es auténtico. Dice aquí que el que escribe es además el que tiene la llave de David. Sabemos que la llave es un símbolo de autoridad. Pero aquí, cuando dice y especifica que la llave es de David, está hablando de la autoridad del Mesías. La autoridad para abrir la puerta hacia su reino futuro. Él es el que abre y cierra la puerta del reino davídico. Aquel que no puede ser confrontado ni manipulado, dice en el versículo 7. ¿Verdad? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. O sea, la máxima autoridad. Y nadie puede hacer o deshacer. Solo Dios tiene esa autoridad. Él es el que está en el control de todas las cosas, incluyendo los tiempos y el fin de los tiempos. Y nada más y nada menos, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, es el que está escribiendo a la iglesia en Filadelfia. Esta puerta que dice aquí que nadie puede cerrar, pareciera ser en este contexto la entrada a su reino, a la Nueva Jerusalén. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 12, por ejemplo, al que venza yo lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Pero no es la única referencia. En el versículo 21, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que probablemente es una alusión a ese reino, a esa ciudad santa,
que se ha prometido a todos los que sean fieles hasta el fin. Se nos podrán cerrar, hermanos, muchas puertas en este mundo. Usted puede estar procurando un empleo y finalmente no se lo dan. Se le cierra la puerta. A veces estas injusticias se cometen porque se le da el empleo a alguien que está menos calificado que usted, pero por cuestión de amiguismo y favoritismo y una serie de cosas, pues se lo dan a otro. ¿Cuántas veces no ha sucedido esto, verdad? Se nos cierran puertas, proyectos que teníamos en mente y que aparentemente estaban por suceder, de pronto se nos cierran las puertas. Pero a pesar de todas las puertas que se nos pueden cerrar en este mundo, hay una que nadie nos puede cerrar. Hay una que nadie puede impedirnos entrar por ella. Y es la puerta al reino davídico, al reino de Dios. Dice la Escritura que nos ha sido otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el que nos ha otorgado la entrada es el Dios eterno, el Todopoderoso, el Padre. ¿Quién puede cerrarnos esa puerta? Si usted y yo permanecemos amando a Cristo con todo nuestro corazón y sirviéndole de acuerdo a nuestras posibilidades, nadie nos puede cerrar esa puerta. Así que siéntase usted inmensamente favorecido en esta mañana, que aunque se le hayan y se le cierren muchas puertas en este mundo, la puerta al reino de Dios la tienen asegurada. ¿Por qué escribe el santo? ¿Por qué escribe el verdadero? ¿Por qué escribe este que tiene las llaves del reino davídico? ¿Por qué lo hace a esta iglesia? Bueno, lo hace para encomiar, lo hace para afirmar a estos cristianos que están en tribulación, en angustia, en persecución. Dice, yo conozco tus obras. Bendito sea Dios. Esas palabras pueden sonar lo mismo muy favorablemente en nuestros corazones, o también muy preocupantemente, porque Él conoce nuestras obras, conoce lo bueno y lo malo que hacemos, y conoce lo que dejamos de hacer también. Pero aquí el caso es positivo, es algo bueno. Yo conozco tus obras, o sea, yo sé todo lo que tú haces. La iglesia de Filadelfia necesitaba saber que el Señor Dios Todopoderoso estaba consciente de lo que ellos hacían, de sus buenas obras. A veces nosotros, los seres humanos, y más en el contexto de la fe, necesitamos tener esa aprobación de Dios sobre nuestras vidas. Saber que Él conoce lo que hacemos, nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios. Aunque quizás la inmensa mayoría de la gente no lo pueda ver. Porque lamentablemente el hombre tiene la vista muy corta y solamente puede ver el éxito en cuestión de números. Pero pocas veces tienen el sentido espiritual desarrollado, el discernimiento para poder ver otros valores que se tienen y se poseen, que son mucho más valiosos que tener éxito en ninguna empresa. Porque en realidad Dios no nos llama a tener éxito, nos llama a tener fruto. Y el fruto no siempre es algo que se puede apreciar a simple vista, hasta el tiempo en que sea correcto. Pero qué hermoso es saber que Dios conoce nuestras buenas obras,
que Dios sí conoce y valora el esfuerzo que realizamos para hacer lo que hacemos, aunque delante de los hombres parezcamos unos fracasados. Yo sé todo lo que tú haces, Filadelfia. Y la encomia, la alaba. Pero no solamente escribe para encomiar o para afirmar, escribe para comisionar. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Es probable que esta puerta se refiera a una oportunidad para dar testimonio y servir. Porque a aquellos que perseveran y que son fieles y que aman a Dios con todo su corazón, el Señor le da oportunidades para servirle y para servir a los hombres, porque sirviendo a los hombres servimos a Dios. El apóstol Pablo pedía a los colosenses que oraran por ellos, por él y los que estaban con él en el ministerio, para que el Señor les abriera puerta para predicar a Cristo. Yo creo que ese debería ser un sentir de toda verdadera iglesia de buen nombre. Una iglesia que desea hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo y que pide a Dios incluso en oración que le abra puertas para predicar el Evangelio. No que me abra puertas para que la iglesia crezca y yo sea nombrado allí en el distrito como una iglesia que crece, pastor de éxito. Ahora los pastores de éxito son los que tienen gente. Imagínense qué parámetro para medir la veracidad, la pureza y la santidad de un ministerio. Hay muchos que tienen números extravagantes. Son miles los que lo siguen. Tienen megas iglesias, entre comillas, porque ni iglesias son. Porque no están predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar para que Dios nos abra puertas para predicar el Evangelio. La iglesia, dejémosla al Señor. Dice la Biblia que Él añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Preocupémonos por predicar a Cristo. Que Dios nos abra puertas para eso. El Señor sigue diciéndole a Filadelfia, tienes poca fuerza. Esto pareciera ya algo negativo, ¿no? Por fin le dice algo negativo. No, no es nada negativo. Podemos tener poca fuerza. Pero dice, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bendito sea Dios. Entonces no se necesita mucha fuerza para ser fieles y guardar su palabra. No se necesita mucha fuerza para hacer una iglesia de buen nombre. Es que identificamos la fuerza con los recursos que tenemos, con los materiales que tenemos, con el personal profesional calificado que tenemos. Oh, sí, tenemos una gran cuenta en el banco, tenemos no sé cuántos ministerios, hemos comenzado no sé cuántas obras, tenemos no sé cuántos obreros. Y cuando usted hurga y busca, en el fondo no hay nada que realmente merezca la alabanza de parte de Dios. Tenemos que asegurarnos de lo más importante, hermanos. Y no estoy diciendo que tener buen número de personas o tener ministerio sea algo malo, no. El punto es que se descuida a veces el guardar su palabra, el no negar el nombre de Dios, porque hay muchas maneras de negarlo cuando hacemos tranzas para conseguir los propósitos o las metas que nos hayamos propuesto. ¿De qué sirve entonces ese éxito a la luz de los hombres si delante de Dios estamos siendo descalificados? Estas iglesias que menciono, de megas iglesias, no todas, evidentemente, pero no es bueno generalizar, pero si usted va a ver el contenido de la predicación, no sirve, no hay nada, no se predica el Evangelio de Cristo, se predica humanismo, se predican muchas cosas, pero no el Evangelio de Jesucristo.
Tienes poca fuerza, Filadelfia. Son un puñado de gente nada más, pero han guardado mi palabra. No han negado mi nombre. Eso quiere decir, hermanos, que no pasamos desapercibidos ante Dios cuando somos un pequeño grupo. Él no nos ignora ni desconoce nuestro trabajo y esfuerzo, aunque los hombres lo hagan. Aunque los hombres te tengan como alguien que no tiene éxito. Pastor sin éxito. Pero asegurémonos de que Dios nos esté evaluando y pueda decir de nosotros: tienes poca fuerza, pero guardas mi palabra y no niegas mi nombre. El santo escribe para darles esperanza y seguridad. En el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que está para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has cumplido mi mandamiento de ser constante, es lo que dice, lo que significa la palabra de mi paciencia. Has permanecido fiel y constante a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, de los contratiempos. Tú has cumplido mi mandamiento constantemente. No ha sido una iglesia que baja y sube y que en un tiempo está floreciente en todo, pero después está por el piso. No, ha sido constante en guardar mi palabra, mi mandamiento. Eso es lo que realmente Dios puede alabar, puede bendecir. Esto es una promesa dirigida a aquellos que hayan practicado la misma clase de paciencia que Jesús tuvo en la tierra. Dios conoce las aflicciones que pasamos por causa de su nombre, y Él nos ayudará en el momento oportuno. No se trata de cualquier sufrimiento que sabemos que estamos expuestos todos. Se trata del sufrimiento por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y en esto tenemos que decir que no nos ha tocado todavía. Pero hay muchos en este mismo momento en el mundo que están padeciendo por causa de Jesucristo. Y están perdiendo sus vidas en manos de los impíos y de fanáticos religiosos, porque no pueden soportar el testimonio de un fiel cristiano y los matan. Pero aquí, en medio de ese contexto de peligro, de persecución, el Señor está haciendo una promesa a estos cristianos en Filadelfia, y es que serían guardados de la hora de prueba. Bueno, esto no siempre sucede. No vamos a decir ahora: mira que hay una promesa incondicional para todos los cristianos de todos los tiempos. No se preocupen por los acontecimientos que han de venir, ni por las pruebas, ni por las persecuciones, porque Dios los va a guardar de la hora de la prueba. Eso sería absurdo, porque sabemos que muchos en la historia de la iglesia no han sido guardados de la hora de la prueba. Dios los guardó y los libró de muchas cosas, pero finalmente tenían que morir por causa del Evangelio de Cristo, y ahí sabemos todos los mártires de la iglesia, ¿no? Pero aquí hay una promesa específica, una iglesia específica, en una situación específica. Ese tiempo de la hora de la prueba no se especifica cuál sería, pero pudo haber sido un tiempo de gran tribulación que vendría sobre el mundo. O pudiera ser una alusión a la gran tribulación, no sabemos. O pudo haber sido una referencia a tiempos de tribulación en general, a través del tiempo, porque a través del tiempo se presentan diferentes tiempos de tribulación y de angustia. Y en este caso Dios está prometiendo guardarles. Pero Él hace una salvedad aquí, hay una advertencia en el versículo 11. Mira que vengo enseguida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
O sea, es una promesa, pero con advertencia, ¿no? O sea, tampoco te vayas a equivocar y pensar de que tienes una seguridad eterna si perseveras o no perseveras en el bien, ¿verdad? La obediencia paciente a Dios es la clave de la victoria. Y vamos a estar en peligro eventualmente de perder lo que hemos alcanzado. Por eso dice que tengamos, dice, mira que vengo enseguida perdón, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, no se refiere a la salvación de sus almas, de sus vidas. Se refiere a la pérdida que podemos sufrir de los triunfos, de las bendiciones alcanzadas. Podemos encontrarnos de pronto en ese peligro. Por eso dice el Señor, vengo pronto, vengo pronto. Y esa es una frase que merecería una atención especial, ¿no? Porque ahí hay mucha tela por donde cortar. O sea, bueno, vengo pronto y estamos esperando hace 2000 años y no viene, ¿no? El libro de Apocalipsis comienza diciendo las cosas que han de acontecer pronto. Y es uno de los argumentos que tienen los que interpretan el libro como algo que ya se ha cumplido. Se cumplió en el primer siglo, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter ahí. El punto es que el tiempo es de Dios. Y cuando Él dice vengo pronto, debemos esperar su acción inmediata o podemos pensar en una acción futura, desconocida. El punto es que ya sea que Dios vaya a obrar inmediatamente o lo vaya a hacer un poco después, el llamado es a conservar lo que tenemos. Muchas veces, hermanos, hay mucha gente buena para hacer grandes obras y alcanzar grandes resultados, como decimos al principio. No frutos necesariamente. Pero a veces hasta buenos frutos son, pero no pueden conservarlos. Y ese es el detalle, que a veces nos cuesta tanto, porque la gente, por más que la quieras ayudar, por más que la quieras instruir, no quieren. Entonces, imagínense, es como cuando el bebé no tiene hambre. Usted no le puede empujar la comida, pues no se la va a comer. Entonces, pues ni modo, ¿qué se puede hacer? Pero lo poco o lo mucho que hayamos alcanzado debemos conservarlo. Dice, retén, conserva lo que tienes para que nadie o ninguno tome o arrebate tu corona o tu premio. Tenemos que ser diligentes, trabajar para conservar lo que Dios nos ha dado. Si no cuidamos y conservamos lo que Él nos ha dado, ¿usted cree que nos va a dar más? Eso es algo que ni un tonto falla en responder, hermanos. Si usted confía a alguien, algún bien o algún suyo o alguna cosa, y usted ve que lo descuida y que lo echa a perder, usted no vuelve a esa persona ni le da nada más para que lo cuide o lo guarde. Bueno, aquí, pues evidentemente esa recompensa, el único que la puede dejar de dar es el Señor. Por eso no es que necesariamente una fuerza externa venga a robarnos lo que tenemos. Porque si la recompensa es divina, el único que puede dejar de darnos es el mismo Dios. Por eso dice, al que venciere, el que persevere, el que venza, el que se mantenga firme y fiel a mi palabra, al servicio que yo le he encomendado. Versículo 12, al que venciere, le haré columna en el santuario de mi Dios. El santuario es la parte más estable y permanente de un edificio. Perdón, la columna.
Es la parte más estable y permanente de un edificio. Si bien se necesita un buen cimiento, se necesitan buenas columnas para sostener al edificio. Muchos vendrán a ellos buscando consejo y apoyo en sentido espiritual aquí. Lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia es que muchos vendrán a ellos buscando consejo espiritual y apoyo espiritual. Y fíjense que eran de poca fuerza, pero guardaban el testimonio, honraban el nombre de Dios, pero tienen un compromiso y fidelidad sólido con el Señor. No son de esa gente que hay que estar arriba de ellos para que hagan lo que tienen que hacer, sino que lo hacen y permanecen haciendo la voluntad de Dios sin que nadie les diga. Conocen sus responsabilidades y las hacen. Y si tienen duda, buscan ayuda. Sostienen la obra de Dios con su trabajo, con su testimonio, financieramente también lo hacen. Y lo hacen constantemente. Esto implica un destacado lugar de servicio en el reino de Dios. Dios pondría a los cristianos en Filadelfia como esa columna en su santuario. Gente que da un testimonio firme, fiel, y que serían de ayuda espiritual para otros. Continúan las promesas, nunca saldrán de allí. O sea, el carácter de los santos glorificados será fijado para siempre. Dios le daría estabilidad eterna. Nadie podría arrebatar de lo que Dios le ha dado. Solo que ellos apostataran de la fe. Escribe en ellos el nombre, o escribiré en ellos el nombre de mi Dios. Continúa diciendo el pasaje. Y esto es indicativo de que somos propiedad de Dios. Cuando dice que el nombre de Dios está sobre la ciudad de Jerusalén, es que la ciudad de Jerusalén es de Dios. El nombre de Dios está sobre su pueblo Israel, porque Israel es propiedad de Dios. El nombre de Dios está sobre la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios. Y aquí, a nivel, vamos a decir, local de la iglesia de Filadelfia, y probablemente, como en todo contexto, ¿verdad?, a nivel personal, el nombre de Dios está sobre los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Dice Nahum 1:7. Esto es indicativo, hermanos, de que somos sus ovejas, por usar una de las figuras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Somos sus ovejas, Él es nuestro pastor, porque su nombre está sobre nosotros. Somos sus hijos, Él es el Padre que nos ha adoptado en la familia de Él. Los que no han nacido por voluntad humana o propia, sino han nacido del Espíritu. Los que no han sido engendrados por sangre y carne, sino por la voluntad, por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una relación especial aquí entre el Padre y el Hijo, como lo hay entre el pastor y la oveja, ¿verdad? El pastor cuida de su oveja y la guía. Entonces, el Padre ama a sus hijos y los instruye. Somos sus siervos, Él es el Señor. Somos los esclavos de Cristo. Y Él es el Señor, Él es el que tiene la suprema autoridad. Y nosotros debemos someternos a Él. Y somos su pueblo. Es decir, Él es nuestro rey. Es nuestro gobernante. Pues todas estas cosas son posibles porque el nombre de Dios está sobre nosotros. Él nos ha dado estas bendiciones y viene en un sentido de responsabilidad y deber también. Porque cuando el nombre de Dios está sobre sus hijos, también pensando en la encomienda, ¿verdad?, que tenemos que realizar. Ya vimos algo de eso hace un momento.
¿Para qué? Dice, para desenmascarar, versículo 9. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré venganza. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bendito Dios. Es tremendo esto, pero algunos pertenecían a Satanás. Pero habían afirmado ser judíos, es decir, de raza, pero no necesariamente ese es el significado primario aquí. Lo que se indica es que aparentaban ser fieles creyentes, porque ese es el contexto, ¿verdad? La religión que hay es el judaísmo. Y estas personas aparentaban ser fieles creyentes, que es como se usa el término judíos aquí, como en Romanos, cuando habla que no es judío el que lo es externamente, sino internamente, en la circuncisión, ¿verdad?, del corazón, como en Romanos 2, 28 y 29. Estos serían finalmente forzados a adorar delante de la iglesia y a reconocer que Cristo había amado a los suyos. Iban a reconocer finalmente que Dios estaba sobre los fieles en Filadelfia. Y esto es algo que realmente nos conmueve, ¿verdad? Nos preocupa, en cierta manera, que no debemos preocuparnos, porque el Señor sabe quién es trigo y quién es cizaña. Él sabe quién es y quién no es. A los hombres quizás podamos engañar, porque podemos tener apariencia de ser un verdadero cristiano, pero solo eso, una apariencia. Dios ve el corazón, el hombre lo que está delante de sus ojos, pero va a haber un día en que ese trigo será separado de la cizaña y se va a saber quién es quién. Pues dejemos eso en las manos del Señor. No nos perturbemos por eso. Evidentemente, si el Señor nos da la oportunidad de ver a alguien antes del tiempo que Él venga con su juicio, que no es trigo, que es cizaña, que no es oveja, es cabrito, pues entonces tenemos que tomar medidas para guardarnos, para protegernos. Concluyendo, hermanos, ¿qué tenemos en común con Filadelfia? Bueno, somos también iglesia. También somos personas que estábamos en las tinieblas y hemos sido llamados a la luz admirable de Cristo. Es decir, formamos parte de las personas que han sido llamadas, han sido reunidas ahora como pueblo de Dios. Hemos alcanzado la salvación en Cristo. Somos la asamblea de llamados por Dios. Formamos parte de esa asamblea como la formó la iglesia de Filadelfia. Tenemos en común que también hay muchas puertas que se pueden abrir para nosotros para predicar el evangelio. Y no porque se van a abrir por casualidad. Recuerden que ya dijimos que Pablo pidió a los colosenses que oraran por ellos para que se le abriera puerta. Es decir, que es algo que tenemos que tener presente y tenemos que anhelar que Dios abra puertas para predicar el evangelio, para testificar de Jesucristo en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Tenemos también en común las mismas promesas, porque también el Señor nos ha prometido guardarnos en la hora de la prueba, ser afirmados. No es que nos va a librar de todas las adversidades, pero Él nos va a guardar en la hora de la prueba.
Y ahí tenemos que decir lo mismo, no está definido qué sería la hora de la prueba específicamente. Algunos piensan de que el Señor los va a arrebatar, se van a ir al cielo y entonces aquí abajo empezará la gran tribulación y ellos interpretan eso así. Bueno, respetamos los puntos de vista. Pero aún cuando tengamos que permanecer en la tierra y pasar por la gran tribulación, el Señor nos guardará. El Señor nos hará capaces de poder permanecer si somos fieles. Tenemos las mismas promesas. Dios no ha cambiado. Y en último lugar, tenemos en común el mismo peligro. El mismo peligro. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que también estamos en el peligro de deslizarnos, de faltar a nuestras responsabilidades, el peligro de perder nuestro primer amor, como lo perdió la iglesia en Éfeso, que dicho sea de paso, había hecho muchas cosas, grandes cosas, pero el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí estamos hablando que Filadelfia es el amor entre los hermanos. Por lo que si vamos a ser aprobados delante de Dios y vamos a ser iglesias de testimonio, lo primero es amarnos los unos a los otros, hermanos, con un amor verdadero, el amor de Dios. Recuerda, amor, filo, amor, phos, o pos, no sé cómo se lea, hermanos. Lo que significa entonces la iglesia de Filadelfia es hermanos amados o amor fraternal. O sea que lo que distinguía a esta iglesia y debe distinguir a toda iglesia es el amor entre los hermanos. Si los hermanos no están en amor verdadero, esa iglesia está condenada al fracaso. Definitivamente. Dice el apóstol Pablo, si se muerden unos a otros, cuidado, no se consuman unos a otros. No podemos ser iglesia si no nos amamos con el verdadero amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, hermanos, si perdemos las oportunidades que Él nos da para que le sirvamos, también perderemos nuestros premios y seremos avergonzados delante de Él cuando Él venga en su gloria. Por eso es que hay que aprovechar toda oportunidad de servicio que Dios nos da. Y ahora dice Juan, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y en su venida no seamos avergonzados delante de Él. Primera de Juan 2:28. Que Dios nos ayude a ser una iglesia de buen nombre, una iglesia que Dios pueda alabar, que Dios pueda encomiar, que Dios pueda comisionar, que Dios pueda gozarse en el desempeño que hagamos de nuestro ministerio. Que el Señor les bendiga y espero tengan un día maravilloso. Ya pienso que el próximo miércoles quizás comencemos con el estudio bíblico otra vez. Pues no se ha concretado lo del culto en la iglesia todavía. Entonces pues vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Ya se está terminando, así que no se preocupen. Ya luego veremos qué vamos a hacer y ojalá sea en el templo. Quiero dar gracias a Dios por la recuperación de la muchacha que ustedes me ayudaron a orar, Yuneisi Castillo, en Cuba, que tenía una situación delicada. Gracias a Dios ya fue dada de alta, está fuera de peligro y se está recuperando. Le agradezco a todos los que me ayudaron a orar. Y bueno, sigamos orando, hermanos, unos por los otros, conociendo que Dios escucha y Él es fiel. Te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque nos ayudas a entender lo importante de ser una iglesia de buen nombre. Una iglesia, Señor, que pueda
de glorificarte a ti en todo lo que hagamos, en todo lo que somos. Ayúdanos para que llevemos fruto y fruto abundante que permanezca para gloria y alabanza de tu nombre. Y que tú puedas decirnos, como a esta iglesia en Filadelfia, que aunque somos de poca fuerza, hemos guardado tu palabra y hemos honrado tu nombre. En esta mañana te pido, Dios, que seas con mis hermanos en cada una de las necesidades. Te pedimos que te glorifiques en la vida del enfermo, Señor, trayendo sanidad. Nuestros seres amados, nuestros familiares o nuestros hermanos en otros lugares del mundo que están siendo azotados también por esta pandemia y no hay los recursos necesarios para atenderles. Te suplicamos que tu mano poderosa sea extendida sobre ellos, Señor. Que tú traigas también paz al corazón atribulado, abras puertas de trabajo, Señor. En fin, que seas propicio a nuestras necesidades, porque tú eres nuestro Padre amante que nos cuidas y guardas. Perdónanos por las múltiples ocasiones en que dejamos de hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, abrir nuestra boca para publicar la grandeza tuya, a pesar de que entendemos que hay un mal testimonio de parte de falsos cristianos, falsos maestros, falsos apóstoles, que están predicando, Señor, un evangelio desconocido, pero que a pesar de eso, Señor, nosotros hablemos la verdad que tú nos has comunicado. Gracias por ayudarnos a permanecer. Te pido humildemente todo en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. El Señor les bendiga a todos, que tengan un excelente día. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.